Bueno, y tenemos la suerte de tenerla a Norma Morandini del otro lado. ¿Qué tal, Norma? Miguel Sorraquín saluda. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo están? Bueno, muy bien, sabiendo que hubo media sanción de la ley de los territorios tan mediatizados por este sistema de Maldonado y por todo este desastre que ha pasado, y queríamos escuchar tu opinión acerca de todo esto. Bueno, yo ya no soy senadora, lo que no quiere decir que no pueda observar la consecuencia de cuando se postergan las soluciones. Esta es una ley del 2006 porque la Constitución, por supuesto que reconoce los derechos comunitarios, con la idea no de la propiedad privada que tenemos nosotros, sino la idea de la propiedad comunitaria. La ley lo que manda es, como había conflictos de la tierra que son de mucho tiempo, que no son ahora, que ahora lo de Maldonado pone visible lo que desde Buenos Aires posiblemente no vemos, o bueno, es lo que sucede en el interior. Entonces la ley lo que vino a hacer era a frenar o poner en emergencia, evitar los desalojos, pero también la ley decía hay que hacer un relevamiento para regularizar las tierras comunitarias. Esto depende de las provincias. La ley se fue postergando, ya se ha votado, a mí me tocó votar 2 veces su postergación, y también cuando me tocó votar la última vez, dije no puede ser que sigamos postergando una solución cuando lo que tenemos que resolver es este tema de finalmente relevar cuántas comunidades hay, regularizar la tenencia de las tierras, para evitar no solo lo que de alguna manera dolorosamente Maldonado nos pone en evidencia, sino evitar que también los vivos, aprovechándose, digan que son aborígenes para decir apropiarse de tierras que no les pertenecen. Entonces se dan cuenta que es un tema muy complejo, que en realidad tiene un origen que es la no solución de un tema en su momento. Yo presidí como senadora la Comisión de Población y Desarrollo, a la que le competían todos los temas aborígenes. Durante 6 años nunca tuve quórum del Frente para la Victoria de la mayoría que manejaba el Parlamento a control remoto. Entonces me he ocupado de todos los temas, escuchando a Félix Díaz, que tiene su nieto desaparecido, promoviendo todos los debates en el Senado para poner en evidencia estos temas. Y bueno, me da dolor que decir, siempre tiene que ser una tragedia la que nos pone en evidencia lo que hacemos mal, ¿no? Entonces ahora no había otra solución que postergar nuevamente la ley, pero espero que ahora el INAI cumpla con lo que no cumplió en el tiempo pasado, que es hacer los relevamientos, que después dependen de las provincias, porque esto que sucede, una vez que se tiene el reconocimiento de la comunidad, después las mismas provincias son las que tienen que otorgar los títulos de propiedad, ¿no? Norma, sí. No, perdón, le interrumpí, pensé que había terminado, la escucho. No es un tema complejo que no se puede reducir a como hacemos todo, decir de que son lemas y consignas que en realidad nos impiden ver la complejidad de lo que tenemos que resolver, ¿no? Soy Eduardo Solari, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí. Quería preguntarle si la ley prevé y si existe la posibilidad de un conflicto entre lo que serían tierras comunitarias y un traslado de dominio durante años legítimo de esas mismas tierras. ¿Cómo se resuelve? ¿La ley prevé herramientas para eso? No, la ley lo que viene es a resolver los conflictos previos. Primero tenemos que la Constitución garantiza la preexistencia. Ahora, por supuesto que los pueblos comunitarios, que son nuestros hermanos en términos de cómo nombrarlos, no pueden desconocer la Constitución que les da preexistencia. Esa es una cuestión de sentido común. Entonces tenemos reivindicaciones legítimas
que hay que institucionalizar, y por otro lado, los vivillos de siempre en nuestro país que se aprovechan de algo que ha pasado con las comunidades indígenas, es decir, no se les han garantizado derechos. Entonces son comunidades que están mal por pobres, no por indígenas, que esto es lo que es doloroso. Es decir, no es solo reconocerle la propiedad comunitaria, es reconocer, garantizar derechos, derecho a la educación, una educación plurilingüe, una que respete su cosmovisión, pero no en una confrontación. Es decir, como se ha resuelto en otros lugares, de hacer una integración armónica. De nosotros tenemos mucho para aprender de ellos, pero tampoco, es decir, no es, esta es la riqueza de nuestro país, que está configurado sobre esa historia, sobre la historia de la inmigración, sobre las inmigraciones que van llegando, y esto solo en democracia se resuelve con el diálogo, armonizando intereses, armonizando las culturas, y no haciendo esta confrontación de negarnos unos a los otros. Y sobre todo, es decir, hay que condenar la violencia. No, por más legítimo que sea un derecho, no se puede pedir con violencia, porque la violencia lo deslegitima. Y yo espero que haya un pronunciamiento colectivo, que no haya utilización política, que no haya una instrumentación de esto. Es decir, que hay una responsabilidad de todos nosotros. No resolvimos cuando había que resolver. No me interesa a mí poner culpas, pero reconozcamos que tenemos responsabilidades. Yo como legisladora estuve sentada en el Parlamento y no pude convencer al resto de que esto había que darle solución. Traté de cumplir con lo que tenía que cumplir, que es poner en evidencia el tema, escuchar a las comunidades cuando venían, convocar a los que saben, poner en debate estos temas. Entonces lo que no se puede seguir es postergando soluciones. Pero la forma como tratamos de resolver las soluciones no es peleándonos unos con los otros, es sentarnos en una misma mesa y ver cómo finalmente en nuestro país empezamos a dialogar, a armonizar y construir democracia que es plural y que garantiza la igualdad ante la ley. Ahora, el gran problema acá sería básicamente el relevamiento, porque el relevamiento va a decir quiénes son y quiénes son los que tienen... quiénes son los sujetos de este derecho, ¿verdad? Por eso es que tarda tanto en hacerse el relevamiento. Bueno, después hay que ver en el INAI, en el tiempo pasado, el consejo que tenía que estar representado por auténticos delegados de las comunidades, estuvo representado en muchos casos por punteros, que tenían poco que ver con las comunidades. Entonces, no es blanco-negro, cada provincia tiene una realidad. Hay provincias que tienen muy integradas las comunidades, que ya les han dado tienen los títulos de propiedad, y esta idea están integrados. Hay otras, yo recuerdo los casos de Santiago del Estero, donde pueblos enteros, cuando uno dice pueblos enteros son 20, 30, 50 familias, 50, 200 personas que han vivido toda la vida en un lugar, y porque vino la soja, lo sacaron del lugar donde han vivido siempre. No estamos hablando de extensiones de terratenientes, estamos hablando de comunidades que son pequeñas y que han estado ahí toda la vida, que nunca han tenido un título de propiedad, porque bueno, eso les pertenecía, porque, es decir, como decimos, son nuestros antecedentes previos a la configuración de la nación, ¿no? ¿La ley contempla todas las comunidades existentes o algunas regiones en particular? No, hay que hacer un relevamiento. Yo creo que no quiero equivocarme en el número, había registrado unas 1.500 y creo que se ha hecho un relevamiento sobre 700. Es decir, se empezó a hacer, y bueno, para que se haga también hay que tener recursos y saber cómo se va a hacer, y no el título de la ley, que paramos la emergencia y que bien evitamos los desalojos, pero no solucionamos los temas que están en la base del conflicto de la tierra. Norma, cambiando radicalmente de tema, se inició el juicio por la tragedia de Once y hubo declaraciones de Cristina Kirchner
diciendo que el Estado no tuvo la culpa en la tragedia de Once. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo no opino sobre opiniones, porque confío y respeto a la audiencia, que es la que tiene que juzgar las opiniones. Entonces, lo que dice la expresidenta, se tiene que hacer cargo a la expresidenta. En el caso mío, ¿qué me provoca el juicio? Anoche veía en la televisión a uno de los sobrevivientes de la tragedia, un chico que tuvo no sé cuántas operaciones, hablando de su dolor, en el sentido de lo que le había significado, es decir, lo que le dejó el accidente y el dolor físico del accidente. Y me conmovió porque el chico dijo, sentía alivio. Y esto es lo que pasa. Cuando en una sociedad hay justicia, hay alivio, no hay venganza. Esto es lo que uno me parece que es lo que yo reivindico, que finalmente en nuestro país haya justicia, porque cuando no hay justicia hay venganza, cuando no hay justicia hay confrontación. Y entonces prefiero quedarme no con la opinión de la expresidenta, sino que la justicia forma parte del Estado, y el Estado de Derechos es el que finalmente tengamos confianza en que la justicia tiene que es la que tiene que juzgar. Norma, cuando la justicia juzga, el resto sentimos alivio. Muchísimas gracias por el contacto, Norma. Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos con Norma Morandini, que está al frente del Observatorio de Derechos Humanos de la Nación. Más de dos.